Ayer nos quedamos en esta sección, que es la sección 6 que dice familia apply, dos puntos, apply, lapply, sapply y tapply. Todos esos comandos, estos cuatro comandos, sirven básicamente para lo mismo, que es sacar estadísticas descriptivas, sacar promedios, medianas, desviaciones estándar, varianzas, esos elementos estadísticos, pero aplicados a diferentes elementos. Por ejemplo, el apply se aplica a matrices o vectores. El lapply se aplica a elementos de una lista, por eso lapply. El sapply es uno que sirve para aplicar a listas, pero también a muestras. Y el tapply es un table apply, es decir, que sirve para hacer cruce de información entre variables, como un tabulate en Stata. Entonces son como hacer extracción de elementos estadísticos o medianas, promedios, visiones aplicados a diferentes elementos. Veamos un ejemplo. Vamos a crear una matriz acá. Ya habíamos aprendido que para crear una matriz poníamos matriz y dentro del paréntesis poníamos los elementos de la matriz. En este caso, los elementos son los números del 1 al 12, que van a estar en tres filas. Acá nRAW es número de filas. Y va a estar distribuido por filas, es decir, 1, 2, 3 va a estar en la primera fila, 3, 4, 5 en la segunda fila, y así fila por fila. Entonces veamos, acá creo la matriz, acá ven que se guardó la matriz, vamos a volver a conectar, se guardó la matriz con el nombre matriz, y con ese ejemplo vamos a sacar la suma y la mediana de algunos elementos. Por ejemplo, quiero sacar la suma, sum es suma, de los elementos que están en cada fila. Entonces pongo apply, ¿no? Apply es para extraer algún tipo de estadístico de, de, de matrices. En este caso la matriz se llama matriz, porque lo he guardado así. Y cuando pongo 1, R entiende que son filas. Y sum para decirle que quiero sumar los elementos de cada fila. Pongo run y acá me sale que la suma de los elementos de la primera fila es 10, la suma de los elementos de la segunda fila es 26 y la suma de los elementos de la tercera fila es 42. Acá tengo la matriz, ¿no? Entonces verifiquemos si eh, hizo bien R. Era suma por filas, ¿no? A ver, sumemos. La primera fila es 1, 2, 3, 4. Sería 3, 6, 10, ¿no? Y está bien, acá aparece 10. Los elementos de la segunda fila sumados sería 5 más 6, 11, más 7, 18, más 8, 26. Acá está 26. La última fila, sumando los elementos, sería acá 19 más 11, 30 más 12, 42. Y acá está, sale 42, ¿no? Entonces, esa suma por filas se hizo con este comando apply. Le puedo cambiar suma y ponerle cualquier otro elemento estadístico, por ejemplo, mediana, promedio, desviación estándar, varianza, kurtosis. Probemos cambiándole con SD. Veamos si funciona con SD. Y si funciona. ¿Qué es SD? Standard Deviation, desviación estándar. Entonces, ha sacado la desviación estándar por cada fila. Es decir, la desviación estándar de estos elementos de la primera fila es 1.29. La desviación estándar de estos de acá también es 1.29. Y la desviación estándar de estos últimos elementos también es 1.29. ¿Por qué son iguales? Porque son números continuos, ¿no? Entonces la desviación va a ser igual para elementos que son continuos. Listo. Y así pueden cambiar este SD por cualquier otro estadístico. Vamos a regresarlo a suma, suma, suma. Si en cambio quiero sacar estadísticos por columnas, en lugar de este 1, le pongo el 2. Probemos acá, lo voy a cambiar con 2. Pues acá va a sacar la suma
de los elementos de cada columna de la matriz, que se llama matriz, y para hacer eso aplicamos el comando apply. Pongo run, y acá si yo sumo la primera fila, 1 más 5 más 9 sería 15, y acá aparece 15. Los elementos de la segunda fila, que es 2, 6 y 10, suman 18 y acá abajo está 18. Los elementos de la columna 3 son 3, 7 y 11, sería 21 la suma, acá está 21. Y los elementos de la última columna son 4, 8 y 12, debería sumar 24 y acá abajo está 24. Entonces, este elemento de acá, cuando le pongo 2 se refiere a columna y cuando le pongo 1 se refiere a fila. Otro ejemplo acá. Aplico el comando apply para sacar el promedio, min es promedio, de los elementos de cada columna, el 2 se refiere a columnas, de la matriz que se llama matriz. Corro, y acá aparece 5, 6, 7, 8. Veamos cómo así. Acá está la matriz, cada columna, acá está la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. En la columna 1 están 9, 1 y 5, el promedio es 5, ¿no? Porque es 10, 15 la suma entre 3, 5. Acá en la columna 2 es 2, 6 y 10. La suma es 18 entre 3, el promedio 6. Acá en la columna 3 suma 21 entre 3, el promedio sería 7. Acá está 7. Y en la última columna, la suma es 24 entre 3, 8. 8 sería el promedio que está acá abajo. Entonces, para eso sirve el comando apply, para sacar estadísticos cuando tenemos matrices. Luego, el lapply también sirve para sacar estadísticos, pero cuando tenemos una lista de elementos. Entonces, acá voy a crear una lista. Esta lista está compuesta por el conjunto de elementos que se llama A y el conjunto de elementos que se llama B. El conjunto de elementos A son los números del 1 al 5 y los elementos B son los números que van del 6 al 10. ¿Correcto? Y acá se ha creado en el Global Environment este elemento que se llama lista. Y cuando lo abro, acá me aparece que tiene dos elementos. Esa lista tiene dos elementos A y B. El elemento A tiene estos números, 1, 2, 3, 4, 5. Y el elemento B está compuesto por esos elementos, por esos números que son 6, 7, 8, 9 y 10. Recordando un poco, una lista en R es un conjunto de cualquier tipo de elementos. Puede ser un conjunto de matrices, un conjunto de números, un conjunto de palabras. Una lista permite guardar cualquier conjunto de cosas, inclusive combinados. En una lista puede haber números y también puede haber matrices, puede haber palabras y puede haber números. Una lista es en general un conjunto de cosas. En este caso, en esa lista he guardado dos elementos, dos conjuntos. Cada uno de esos conjuntos es, son números. Cinco números en el A, cinco números en el B. Entonces, a esos elementos que están en esa lista, quiero también sacarles promedios, por ejemplo. Entonces le voy a decir, lapply aplica a esta lista y calcula el promedio. Pongo run y acá me aparece. El promedio de los números que están en el elemento A es 3. El promedio de los elementos que están en B es 8. Entonces, ha sacado el promedio para lo que está dentro de cada elemento de la lista. También puedo sacarle definición estándar, le pongo acá SD, selecciono, corre, y acá está. 1.58 es la definición estándar de los números que estaban en la lista, en el conjunto A. Y también 1.58 es la definición estándar de los números que estaban en el conjunto B. Puedo también sacarle la suma, pongo sum, y me sale que la suma de los elementos que estaban en el conjunto A es 15 y la suma de los elementos que estaban en el conjunto B es 40.
A ver, probemos otros estadísticos. Ya hemos visto suma, promedio y desviación estándar. Vamos a ver si tenemos otros. Vamos a ver cómo se escribe. Ah, si quiero sacar la mediana, le pongo media. Acá le he puesto media y me sale que la mediana de los números que estaban en A es 3. La mediana de los números que estaban en B es 8. Probemos otro estadístico. A ver, déjeme recordar cómo es. ah, Varianza debería ser var. Vamos a probar. Acá está. Acá he puesto var, sería varianza. Entonces la varianza de los elementos que están en A es 2,5. La varianza de los elementos que están en B es 2,5. Probemos a ver si otros estadísticos. Espérenme un segundo. No recuerdo cómo se escribe kurtosis, así que vayamos acá a la ayuda de R. Acá dice ayuda, en esta pantalla de acá, en esta ventana dice Files, Plots, Package. Vayamos a Help. Voy a buscar ahí L apply, porque no recuerdo cómo se escribe kurtosis en R. Así que busquemos acá. Acá dice que L apply sirve para sacar funciones de una lista o de vectores. Me da acá la sintaxis, cómo se usa, cuáles son los elementos que puedo utilizar ahí. Y busquemos acá si hay una lista de, por ejemplo, acá me dice que puedo sacar cuantiles. A ver, probemos con cuantiles. Entonces acá voy a copiar cuantil. A ver, probemos. Selecciono. Corro, acá me sale. Los cuantiles más conocidos. El cuantil 0, el 25, el 50, el 65 y el 100. ¿Qué hacen los cuantiles? Seguro en estadística recuerdan que ordenan los numeritos de menor a mayor y los separan en grupos, ¿no? El 25% inicial, el 50% siguiente y así, ¿no? Entonces acá el cuartil 50, o sería el percentil 50, es 3 de los números que estaban en A. El cuartil o el percentil 50 de los elementos que están en B es 8. Entonces acá, para poner cuantiles, pongo cuantil. Veamos otro que se puede sacar por acá. Que también parece Sam, ya hemos visto el ejemplo de Sam. Min también hemos visto hace un rato. Cuantiles también. Max. A ver, quiero sacar el valor máximo. Entonces, max. Probemos. Y acá está, ¿no? El valor máximo de los números que estaban en el conjunto A es 5. El valor máximo que está en los elementos del B es 10. Y si hay max, también hay min, ¿no? Quiero saber el valor mínimo. Y acá el valor mínimo de los números que estaban en A es 1 y el valor mínimo de los elementos que estaban en B es 6. Y así puedo aplicar todos los estadísticos que yo necesite. Simplemente hay que saber cómo se escribe, ¿no? Por ejemplo, desviación estándar era SD, mínimo es min, máximo max, promedio min, mediana median,
Sam es suma. Puede haber otros estadísticos, sí. La kurtosis, por ejemplo, pero no recuerdo cómo se escribe. Vamos a buscar, vamos a seguir buscando acá. ¿Cómo se escribe kurtosis? En R. Claro. Dice que el comando no tiene para sacar kurtosis. Ahora vamos a chequear acá. Veamos. Acá tengo en la ayuda de R que se puede sacar el promedio, la mediana, el mínimo, el máximo, el rango, la suma, la varianza, la desviación, la longitud, los cuantiles y parece que no se puede sacar la kurtosis. Vamos a probar con rango. Rango sí se puede. Acá he puesto range y me sale que el rango de los elementos que están en A es 1 y 5. El rango de los elementos que están en B es 6 y 10. Que ese rango es el percentil 25 y el percentil 75. Listo. Entonces ahí pueden ir probando. Acá inicialmente estaba promedio, ¿no? Y luego el comando sapply también es un comando que hace lo mismo que el lapply, solamente que tiene algunas funciones adicionales y es más eficiente cuando hay una base de datos grande. Acá estoy diciendo saca el promedio de los elementos que están en lista y me sale que son 3 el promedio de los elementos que están en A y 8 el promedio de los elementos que están en B. Entonces, el apply y ese apply es básicamente lo mismo, solamente que ese apply es más eficiente cuando son bases de datos grandes. Y finalmente vayamos al último de esa familia, que era el tapply. El tapply es el más utilizado porque permite cruzar información de dos variables. Veamos. Acá voy a crear una base de datos ficticia. Todo esto que estoy seleccionando es solamente para crear una base de datos ficticia. Le estoy diciendo que cree aleatoriamente con una distribución uniforme 30 elementos, 30 datos, 30 observaciones, donde tenga el promedio 1500 los datos, y una varianza, no, vayan de 1500 a 5000, perdón, es una uniforme. La uniforme va desde 1500 hasta 5000 y solamente quiero 30 observaciones. Y eso que lo guarde en la variable
en el elemento ingresos. Y cuando voy acá al Global Environment me sale ingresos y me dice que son 30 números y acá están los primeros números. El primer número es 3.453, el siguiente 4.012. R se está inventando los valores en base a una distribución uniforme. Y acá estoy creando un vector, por eso aparece acá el C paréntesis. El C paréntesis servía para crear un vector, donde voy a poner las palabras comercio, industria, servicios y las voy a asignar a los numeritos que creé arriba. Eso solamente para crear acá una base de datos ficticia que se llama data. Acá aparece data. Cuando voy a data, aparece que hay 30 observaciones con ingresos y con el sector. Supongamos que son simplemente personas, ¿no? Acá la persona uno tiene un ingreso de 3.453 y trabaja en el sector comercio. La persona 2 tiene ingresos 4.012 y trabaja en el sector comercio. Esta persona gana 1.739 y trabaja en el sector industria. Esta persona gana 4.174 y trabaja en el sector servicios. Solamente estoy inventando datos. ¿Para qué me he inventado datos? Para aplicar un ejemplo del t-apply. Acá le estoy diciendo, aplica el t-apply para cruzar información de ingresos y sectores. Es decir, quiero saber el promedio, acá está el promedio, quiero saber el promedio de los ingresos, pero separado por sectores. Es decir, el ingreso promedio para el sector servicios, el ingreso promedio para el sector comercio, el ingreso promedio para el sector industria. Y como vimos ayer, cuando pongo una variable, acá ingresos, tengo que indicarle a R en qué base de datos está esa variable. En este caso, ingresos está en la base de datos data que creé hace un rato y la variable sector está en la base de datos data. Y eso se tenía que hacer siempre porque es posible que haya varias bases de datos abiertas al mismo tiempo y en diferentes bases puede haber variables con el mismo nombre. Así que para que no se equivoque, le tenemos que decir exactamente en qué base de datos está. Corremos y acá me sale que el promedio de ingresos en el sector comercio es 3.531. El promedio de ingresos en el sector industria es 2.609. El promedio de ingresos en el sector servicios es 3.283. Entonces, para eso sirve el t-apply. Es como un tabulate, un table en Stata. Cruzar información entre dos variables. Acá, entre ingresos y sectores. En este caso, saco el promedio de ingresos por cada sector. Y si se puede sacar promedio, se puede sacar todos los demás estadísticos, medianas, desviaciones estándar, varianzas, rangos, todo. Probemos acá SD. En lugar de min, SD, desviación estándar, ¿no? Entonces, quiero sacar la desviación estándar de ingresos para cada sector. Entonces, me va a sacar tres números. ¿Por qué? Porque hay desviación estándar de ingresos para el sector comercio, desviación estándar de ingresos para el sector industria, desviación estándar de ingresos para el sector servicios. Corro y acá me aparece, ¿no? Los tres números, cada uno de ellos es la desviación estándar de cada sector. Para ver un ejemplo más de este t-apply, vamos a abrir una base de datos de ejemplo de R. Para abrir esa base de datos, voy a correr esas tres líneas. Simplemente lo que está haciendo es abriendo una base de datos que se llama Economics, Data Economics, que está dentro de este paquete. Esa base de datos tiene información sobre población, sobre ahorro, tasa de desempleo y cantidad de desempleados en varios países. Es una base de datos que está acá. Está con sus fechas. Por ejemplo, acá el mes de diciembre había
8,4% de desempleo. Acá en noviembre del 2013 había 17,1% de tasa de desempleo. Esta variable es la más interesante, la tasa de desempleo. Acá lo curioso es que en el año 2008, 2009, las tasas de desempleo son bien altas. Pueden chequear por ahí. Y con esa tabla o esa base de datos de ejemplo, saquemos algunos cruces de información. Acá le estoy diciendo, aplica un t-apply para cruzar información de desempleo por cada década. Pero en esa base de datos no hay la variable década. La única variable que existe en esa base de datos es date, pero que está con mes de cada año, ¿no? Acá está el 6, es junio del 2010, junio del 2011, eh, agosto del 2011, por meses, ¿no? Este de acá es el día uno, pero todos están con uno porque el dato de desempleo se registra el primero de cada mes. Entonces, esos son datos mensuales. Entonces, no tengo datos de décadas, así que voy a crear una variable nueva que dé la información de décadas. ¿Cómo? Utilizando esta variable, ¿no? Date. En date puedo extraer la década y eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando una variable que se llama década, que va a estar dentro de la base de datos Economics, y esa variable va a estar compuesta por lo siguiente. Va a agarrar la variable date, acá está date, que está dentro de Economics, y va a extraer el año. Esta nomenclatura que aparece con un signo de porcentaje y Y significa año. Si le pondría M de month, significaría mes. Y si le pongo D, significaría el día. Le estoy diciendo que extraiga el año de esa variable. Entonces, para cada uno de estos elementos que están en date, solamente se va a quedar con esto, ¿no? Se va a quedar en ese elemento, se va a quedar con el 2010, en ese elemento con el 2011, en ese elemento de 2011, 2010. Si le hubiera puesto M de Mont, se hubiera quedado con el 06 acá, con el 06 acá, con el 08 acá, con el 05 acá. En este caso se va a quedar con el año. Y ese año lo va a dividir entre 10. Acá dice, dividirlo entre 10. ¿Para qué? Para que quede, por ejemplo, acá solamente 20,10, 20,11, 20,11, 20,10. Y luego de eso lo va a redondear, lo va a multiplicar, lo va a redondear como número, y lo va a multiplicar por 10 para que extraiga la década, ¿no? La década del 20, la década de- la década del 90, del 80. Probemos. Corro. Y cuando abro la base de datos, acá aparece década. La década del 60, la década acá del 70, la década del 80. Acá aparece la década. 1986, de octubre, entonces 10 octubre, ¿no? Octubre de 1986 pertenece a la década del 80. Febrero de 1987 pertenece a la década del 80. Eh, Septiembre, 9 de septiembre, no, septiembre del 91 pertenece a la década del 90. Y como tengo acá ya una variable que es década, puedo aplicar esta línea que dice cruza información sobre desempleo y década, en este caso sacar el promedio del desempleo en cada década. Y eso se puede hacer con el comando tapply. Acá me dice, en este caso el desempleo está en cantidad de desempleados.
Este es el porcentaje, vamos a poner porcentaje mejor. Este UEMMD. El que aparece acá es desempleados en miles. Le voy a cambiar con desempleo en, en porcentaje, para que se lea mejor. La variable desempleo en porcentaje es UEMPMD. Ya. En la década del 60, la tasa de desempleo promedio era 4,51. En la década del 70, la tasa de desempleo promedio era 6,29. En la década del 80, la tasa de desempleo promedio era 7,20%. En la década del 90, la tasa promedio de desempleo era 7,57. En la década del 2000, la tasa de desempleo promedio era 9,26. En la década del 2010, la tasa de desempleo era 18,22%. Entonces, el t-apply me permite eso, hacer cruce de información. Hace un rato corrimos este de acá, que está con la variable unemployed, esta variable está en cantidad de personas desempleadas, así que esto sería la cantidad de personas desempleadas, creo que está en miles, pero el último que sacamos está en tasa de desempleo, ¿no? Como porcentaje de personas. Listo. Entonces, esos comandos apply, lapply, sapply, tapply van a ser muy importantes, sobre todo el último, que es el tapply, porque cuando nos piden hacer reportes, nos piden hacer hechos estilizados, siempre nos piden cruzar información, ¿no? Saber la información de la pobreza por departamentos, de la pobreza por regiones, de la pobreza por urbano-rural, pobreza por género, nos piden la informalidad por sectores, informalidad por regiones, informalidad por departamentos, informalidad urbano-rural. Entonces hay que cruzar información entre variables y el t-apply me permite eso. ¿Qué chicos? ¿Hay preguntas? Listo. Entonces, ahora sí vayamos al documento, al archivo de la sesión 4. Les mandé por correo este archivo que se llama sesión 4 y yo lo descargué en mi carpeta que se llama sesión 4. Acá he creado una carpeta que se llama sesión 4 y ahí lo he guardado. Entonces acá está. Voy a abrirlo en R y acá está. Vamos a hacer, vamos a hoy día hacer unos temas adicionales como simulaciones, crear datos simulados. Vamos a crear algunos reportes estadísticos y algunas herramientas básicas que sí o sí deberíamos saber de R. Empecemos. Siempre ya les comenté que hay que declarar cuál es el directorio donde vamos a trabajar. En este caso, yo voy a declarar que mi directorio es este donde voy a guardar mis bases de datos, donde voy a guardar mis resultados, que se llama sesión 5, sesión 4, perdón. Entonces borro esta parte y copio esa dirección y ya les he repetido algunas veces que ese slash que va de arriba hacia abajo no el R no lo entiende como texto, entonces hay que cambiarlo al slash que va de abajo hacia arriba. Estoy cambiando acá los slash y ya está. Selecciono esto, pongo run y ya está. Está ahí. Ahora, la primera parte de hoy es simulaciones en R. En realidad, simular datos ficticios. Eso ya lo vimos en algunos momentos durante las sesiones, pero igual lo quería mencionar acá
para que quede claro qué es eso. Cuando uno simula datos, lo que está haciendo es simplemente inventarse datos, pero que respeten algún tipo de criterio estadístico. Por ejemplo, puedo crear 1000 datos, pero que se comporten con una distribución normal, con promedio cero y con desviación uno. Puedo crear datos ficticios, no sé, 1 millón de datos ficticios, pero que respeten una distribución uniforme que vaya del 0 al 100. Puedo crear 1000 datos ficticios, totalmente inventados, pero que respeten una distribución Poisson. No sé, ¿se acuerdan de todas las distribuciones que ustedes han visto en estadística? Puedo decirle a R que se invente datos siguiendo cualquier distribución. Eso, pues, eso de inventarme puede servir, por ejemplo, para crearnos ejercicios, como hemos visto hace un rato, hemos creado datos ficticios para hacer un ejercicio, para ver cómo funciona un comando, pero en ocasiones, sobre todo en macroeconomía, sirve para aplicar modelos, ¿no? Por ejemplo, quiero simular cómo la economía peruana se comportaría si cambio la tasa de interés. Quiero saber cómo se comportaría la informalidad si cambio el impuesto a la renta. Entonces, cuando quiero hacer simulaciones sobre el comportamiento de alguna variable, a veces tengo que inventarme algunos datos, pero que respeten siempre una distribución. ¿Y cómo se crean esos datos? De la siguiente forma. Lo primero que se hace es se pone una semilla. Sit acá significa semilla y set significa configurar, ¿no? Entonces voy a configurar una semilla. ¿Qué es una semilla? Una semilla es un punto de referencia para que mis datos inventados sean los mismos independientemente en qué computadora o en qué momento los cree. ¿Por qué? Si yo creo unos datos simulados, ficticios ahora, y después quiero volverlos a crearlos, van a ser datos distintos, ¿no? Entonces, eso va a ser un problema, porque si hoy día creo mis datos ficticios y me sale un resultado, mañana vuelvo a crear los datos ficticios, pero me va a salir otro dato. Entonces no va a ser replicable mi resultado, porque como estoy inventándome diferentes datos, me va a salir diferentes resultados. Para que esos datos inventados salgan igualitos otro día o en otra computadora, pongo una semilla. La semilla puede ser cualquier número entero, puede ser en ese caso 1, 2, 3, o puede ser simplemente uno, o puede ser cualquier número que ustedes pongan. La idea es que si ustedes van a otra computadora y ponen la misma semilla y ponen la misma orden de cómo crear esos datos, les va a crear exactamente los datos que han creado en la otra computadora. Y eso va a ser de mucha ayuda, sobre todo cuando uno quiere replicar el ejercicio que ha hecho en otra computadora o en otro momento. Entonces, los datos que vamos a crear acá, que yo voy a crear en mi computadora, van a ser los datos que ustedes van a crear exactamente en sus computadoras cada uno, porque vamos a poner la misma semilla. Vamos a poner la semilla 1, 2, 3. Selecciono esto y pongo, y ya está. La semilla ya está implantada en las computadoras de cada uno de ustedes. Y luego acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear 100 datos, 100 números, que van a seguir una distribución normal. Acá dice norm, que es una distribución normal, donde van a respetar esos numeritos un promedio de 3000 y una desviación estándar de 500. Entonces vamos a crear R es random, que significa aleatorio. Entonces van a ser números aleatorios que siguen una distribución normal con promedio 3000 y con desviación estándar 500 y solamente va a crear 100 observaciones. Y eso lo va a guardar en, eh, con el nombre ingresos NOR. Selecciono, corro, y acá me ha creado ingresos NOR, que son numeritos
El primer número es 2720, el siguiente 2885. ¿No? Son números ficticios creados aleatoriamente, pero que respetan estos criterios. Para verificar que se cumple ese criterio, voy a poner acá summary, es decir, quiero sacar estadísticos básicos de esa variable ingresos NOR. Corro y acá me dice, el promedio, acá dice min, el promedio de esos 100 números que están creados ficticiamente es 3045, muy cercano al 3000 que yo le había indicado, ¿no? La desviación estándar, bueno, acá no aparece la desviación estándar, pero vamos a aplicar lo que hemos aprendido hace un rato. ¿Se acuerdan que habíamos aplicado apply, ingresos NOR? Vamos a sacar la desviación estándar. Denme un segundo. A ver, voy a hacerlo más rápido. Así. La desviación estándar de 456,40. La desviación estándar de esos 100 numeritos es 456,40, que es muy cercano a estos 500 que había puesto acá. ¿Y por qué no son exactos? Porque el promedio que yo le indiqué era 3000, ahora es 3045, y la desviación estándar que yo indiqué que sea 500, me sale que es 456, porque son poquitos datos, son solamente 100 datos. Y si ustedes recuerdan en estadística, por la ley de los grandes números, mientras más grande era la muestra, mientras más cantidad de datos ustedes tenían, la mediana iba a ser más central a la mediana poblacional. Entonces, por eso. Entonces, si acá yo creo 1 millón de observaciones, vamos a ponerle acá 1 millón de observaciones. En lugar de solamente 100, le estoy poniendo 1 millón. Probemos si ahora está más cerca la mediana, pero la media y la desviación estándar. Miren, ahora la media es 2999,7 y yo le había indicado que sea 3000. Ahora está mucho más cerca, ¿no? La desviación estándar ahora con ese millón de observaciones es 499,96 y yo le había indicado que sea 500, mucho más cerca. Entonces, mientras más grande es la base de datos, acá voy a ponerle bastante grande, me dice que la memoria de mi computadora no aguanta. Vamos a probar así nomás. Muy grande la base de datos, dice. A ver, esto creo que es lo más grande que se puede. Con esa base de datos enorme, ahora el promedio sale, está corriendo, está acá, cuando aparece rojo está corriendo, 3000,1, ¿no? Mucho más cerca de los 3000 que yo indiqué. La desviación estándar
sale 500.02, mucho más cerca del 500 que yo le había implantado o lo había indicado acá. Entonces, mientras más grande, mejor. Y también lo puedo graficar. Acá dice, hacer un histograma de la variable ingresos norm, donde se llame ese gráfico ingresos simulados y las columnas del histograma estén en un azul. Corre. Y me va a aparecer un histograma bastante simple, donde me doy cuenta que en promedio es 3000 aproximadamente. Y como es una normal, el lado izquierdo y el derecho son idénticos, ¿no? Es como un espejo. Entonces, esa es la forma de crear una variable aleatoria que siga una distribución normal. Pero también puedo crear distribuciones, puedo crear números o variables con otras distribuciones. Acá estoy creando RUnif, que significa random uniforme, números aleatorios que sigan una distribución uniforme. Solamente quiero que sean 100 observaciones, donde esos numeritos tienen que estar desde 1500 y máximo pueden estar en 5000. Corro. Voy a hacer un summary para ver cuál es el promedio. Acá me sale que en promedio los numeritos que he creado, esos 100, su promedio es 3357, el mínimo valor es 1512 y el máximo valor 4963. Acá lo voy a graficar, voy a hacer un histograma de esa variable ingreso sum, unif, con el nombre ingresos simulados uniforme y cuyas columnas sean naranjas. Y acá está, ¿no? Claramente sigue una distribución uniforme, no está exactamente uniforme porque son solamente 100 observaciones, pero si hago crecer la cantidad de observaciones, acá estoy poniendo 1 millón de observaciones. Si pongo 1 millón de observaciones, ahora está más cerca de una uniforme perfecta, ¿no? Y cumple con lo que le dije, que sean de 1500 a 5000, ¿no? No hay ninguna observación que esté por encima de 5000 y ninguna observación que esté por debajo de 1500. Entonces, está bien. Luego, vayamos a la sección 2. Bueno, antes de ir a la sección So- 2, ustedes pueden crear con cualquier distribución. Las más conocidas son la normal y la uniforme, pero también existe la normal estándar, la Poisson, la T-Student. Hay un montón de distribuciones, la binomial. Ustedes pueden crear con la que ustedes quieran. Luego, acá en la sección 2 dice clasificación por Profesor, una quintiles. pregunta. Cuéntame, cuéntame. Sí, me sale un error cuando hago la gráfica, el histograma. ¿No? Eh, Me parece que me falta instalar lo que es el paquete plot. ¿Cómo Sí. lo puedo hacer? Seguro acá arribita te va a aparecer un mensaje donde estoy señalando, a ti te debe aparecer un mensaje, ¿o no? Ahí no aparece, me aparece al final y dice que es un error. No, no, claro, pero acá arriba, donde estoy señalando más o menos, a la altura en la que estoy señalando, te aparece un mensaje que dice, no se encuentra un paquete. Mm, no, ahí no aparece, solo aparece al final nada más, un error en plot new, Hay dos opciones para plot.new. eso. Ujú, Anda acá a Package, ya, acá dice Package, y busca acá el nombre de ese comando que no encuentras. Mándame al no, chat el nombre del comando que dice. un momentito. Debería aparecer acá, pero igual quiero ver exactamente qué nombre te pone. A ver, aquí te mando el mensaje. Mm, ya está, le envié al chat.
acá no te dice que no existe el paquete, acá te dice que el tamaño, a ver, comparte tu pantalla mejor. Mm, ya, un momentito, a ver. Creo que está para compartir. Ok. Se puede ver. Ah, al lado de package, que hay un mensaje que dice package, perdón, en tu pantalla abajo hacia la derecha hay una ventana donde dice package y al costado dice Sí. plots. Mm, aquí Hay una, no, hay una dice pestaña que dice Get plots, Plots. no, arriba, al costado de Ah, package, aquí veo arriba. esto. Dice, No aparece, o sea, no aparece ya, nada aquí. ya, exacto. Ahora vuelve a correr. Mm, qué raro. Ahora sí, corrió. Sí, ahora sí. Sí. Eso sucede cuando eh, la pantalla de plot está cerrada o cuando está muy chiquita y el gráfico no entra en esa pantalla. Ah, Suele ya, pasar. ya. Entonces tienes Ok, que ya. agrandar esa pantallita que dice plots, agrandarla, o si está cerrada, abrirla. Ya, profesor, gracias. Seguimos, chicos. Muy bien. Igual, si tienen preguntas o si no les sale alguna parte, me avisan y así comparten pantalla y vemos cómo solucionar. Ok, sigamos. Luego, voy a crear una variable nueva que se va a llamar quintil, donde separe a esos numeritos que he creado por quintiles, ¿no? Los quintiles en estadística han visto que es simplemente la forma de separar los números eh, por, por porcentajes, ¿no? Ordeno los numeritos de menor a mayor, el 25%, pero el 20% más pequeño es el quintil uno, el 20% siguiente es el quintil 2, el 20 siguiente es el quintil 3, el 20 siguiente es el quintil 4 y el 20 último, que son los que tienen mayor valor, el quintil 5. Y es lo que estoy haciendo acá. Simplemente le estoy diciendo cat, que es corta o separa la información. ¿Qué información? La información que está en ingresos NORP, que era la variable que creé hace un rato. ¿Cómo lo voy a cortar? Que haga eh, breaks, que haga paradas o cortes en cada cuantil. Y que a cada uno le ponga Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Es decir, que le ponga, en lugar de poner toda la palabra cuantil 1, 2, 3, 4, 5, solamente ponga Q1, Q2, Q3, y Q4 y Q5. Listo. Solamente estoy creando para hacer un ejemplo luego. Esa información del quintil lo voy a poner en la base de datos con el nombre SINDF. Y acá en el Global Environment aparece SINDF. Cuando lo abro, acá aparece, veamos, acá está. Son un montón de observaciones que he creado. Acá están los valores de los ingresos y al quintil al que le pertenece. Y voy a hacer una tablita para ver cuántos hay en cada quintil. Acá digo, quintil es una variable que está dentro de la base de datos SINDF y quiero hacer una tablita para ver cuántos hay dentro de cada uno de los quintiles. Y acá me aparece que hay cuántos, 3, 20 millones de números dentro de cada quintil, ¿no? Es un montón de información. Luego puedo aplicar el comando tapply
para cruzar información entre ingresos y quintiles. En este caso, quiero saber la media, el promedio. Quiero saber el promedio del ingreso para el quintil uno, el promedio de ingresos para el quintil 2, el promedio de ingresos del quintil 3, el promedio de ingresos del quintil 4 y el promedio de ingresos del quintil 5. Acá está calculando, acá aparece siempre un mensaje en rojo cuando sigue corriendo. Y acá me dice, el promedio de los ingresos en el quintil uno es 2.300. El promedio de los ingresos en el quintil 2 es 2.734. El promedio de los ingresos en el quintil 3 es 3.000. El promedio de ingresos en el quintil 4 es 3.266. Y el último promedio del último quintil es 3.700. Eso solamente para ver que se puede crear información de quintiles en base a otros números que hemos creado. Luego, esto de importar y exportar datos ya lo hemos visto antes. Cuando yo quiero exportar una base de datos que tengo abierta en mi computadora, tengo que usar el comando write seguido de un punto y del formato de base de datos que voy a usar. Acá le estoy diciendo que lo exporte en CSV. También podría ser que lo exporte en TXT, que es otro formato de datos. También que lo exporte en SAP, que es un formato que utilizan más los de ciencias sociales, los de antropología, sociología. También lo pueden exportar en Excel, lo pueden exportar en Stata, pero como ya les comenté, el CSV es el más usado. Le digo, guarda con el formato o exporta con el formato CSV la base de datos que estaba abierta con el nombre SIMDF, que está acá, que es la que creé aleatoriamente, y que lo guarde con el nombre ingresosimulados.csv y que ponga los nombres de las variables en la primera fila. Acá está en rojo, quiere decir que está ejecutando. ¿Y dónde va a guardar esta base de datos? Lo va a guardar en el directorio, que en mi caso es esta carpeta que se llama sesión 4. Entonces voy a mi carpeta sesión 4 y acá seguro en un rato va a aparecer la base de datos nueva. Demora un poco porque es una base grande, ¿no? Creo que eran 10 millones de números. A ver, esperemos. Mientras va ejecutando, sigue en rojo, ¿no? Sigue ejecutando. Veamos. Vamos a dejar ahí que vaya ejecutando, pero vamos explicando lo siguiente. Esto que estamos haciendo ahorita era para exportar o guardar la base de datos que teníamos en la computadora. Pero si a mí me dan una base de datos y me dicen que la abren en R, el comando se llama read, ¿no? Leer. Quiero leer una base de datos que está en formato CSV que se llama ingresos simulados. Igual el comando read permite abrir base de datos de cualquier tipo. Puedo abrir una base de datos de Stata, el formato GTA, una base de datos en formato SAP, puedo abrir una base de datos en formato Excel. Acá, acá está la lista de formatos que puedo leer, ¿no? CSV, DCF, formato de Limin 2, formato DIF,
Fortran, Ftable, FWF, Socket. Hay varios formatos que puedo abrir. Inclusive acá hay otro que dice abrir base de datos de Stata 13, que es un formato bien antiguo. Hay muchos formatos que puedo abrir con ese comando. Uy, demora mucho, ¿no? Debimos haber creado una base más chiquita. Reducido la cantidad de observaciones solamente a 1000 porque con la cantidad de 10.000 creo que va a demorar mucho. Entonces estoy volviendo a correr todo, pero solamente acá cambiando que son 1000 observaciones para que sea fácil que exporte. Entonces ahora sí creo que ya exportó. Voy acá a mi directorio y a las 7:23 acá está, se ha creado un archivo que se llama ingresos simulados y acá está la información, ¿no? Y hemos visto que estos datos que están acá están separados, delimitados por una coma, pero se pueden abrir en Excel y Excel va a entender que la coma es separador. Vamos a tratar de abrir acá en Excel. Acá voy datos, texto en columna, delimitado, coma, y acá están. Está la base de datos, dos variables, ingreso y quintil. Y si quiero abrir esa base de datos, utilizo el comando read.csv y ya está. Listo. Sigamos. Luego, siempre hay que tratar de tener un directorio, porque como se dan cuenta, las cosas que yo estoy exportando, como esta base de datos, los gráficos que estoy creando, se tienen que guardar en algún lugar de la computadora. Si yo no declaro un directorio, lo que va a hacer R es simplemente guardar la información en una carpeta temporal. Y esa carpeta eventualmente se va a cerrar, se va a eliminar, porque es temporal, entonces se va a perder la información. Entonces siempre traten de poner un directorio al inicio de su código. Si por alguna razón no se acuerdan cuál es el directorio que han declarado, pueden poner get wd y les sale el directorio que están utilizando, ¿no? Por ejemplo, acá me sale que estoy utilizando el directorio que se llama sesión 4, la carpeta sesión 4. Esto ya lo vimos, para poner una semilla y que los resultados sean replicables, se pone set sit y cualquier número. Si quiero saber la información del R que estoy utilizando y la computadora en la que estoy, pongo sesión info. Cuando pongo sesión info, me va a salir la versión de R que estoy utilizando. Dice, estás utilizando la versión 4.4.3, estás utilizando estos comandos, o estos paquetes, perdón, estás utilizando el R desde Lima, que está en la América, y te da la información de tu computadora. Acá está la información de mi computadora, las características de mi computadora.
¿Por qué? Porque a veces hay paquetes o comandos que solamente funcionan en algunas versiones de R o solamente o necesitan algún tipo de requerimiento en la computadora. Por ejemplo, si estoy trabajando con un... Hay un paquete estadístico que permite hacer gráficos interactivos, ¿no? ¿Han visto esos gráficos, esos mapas mundiales, esos mapas con información de pobreza, desigualdad, que van cambiando de tonalidad mientras va pasando los años? Eh, Eso se puede hacer en R, pero necesitas una computadora que tenga buena capacidad eh, de imágenes y de, eh, eso se llama la placa gráfica. Tiene que tener una buena placa gráfica y tiene que tener una versión de Windows bien avanzada. Si no la tienes, no vas a poder correr ese paquete. Si quieres abrir una base de datos grande y tu computadora tiene una memoria muy chiquita, no se va a poder. Eh, si quieres utilizar un comando que ha sido creado para R versión 4, quizás no vas a poder abrirla en R versión 3. Entonces, para saber la información, esa información sobre tu computadora y las versiones de R que tienes, pones session info. Listo. Luego, hablando de esto que hemos visto acá, que estoy seleccionando, ya lo hemos visto, dice crear números aleatorios que sigan una distribución normal. En total, 30 observaciones con promedio 2500 y desviación estándar 500. Pero yo quiero que esto se repita 100 veces. Quiero que esa creación de datos se repita 100 veces. Para repetir 100 veces una acción está el comando replicate. Entonces acá lo que está haciendo es replicar esta creación de datos simulados 100 veces y sacar un promedio de esos datos simulados cada vez. O sea, ¿qué va a hacer? Va a crear ficticiamente 30 datos con una distribución normal, con promedio 2500 y desviación estándar 500. A esos 30 datos le va a sacar promedio y lo va a guardar. Y luego eso va a repetir 100 veces. Y esas 100 repeticiones las va a guardar con el nombre de replicadas. Entonces voy a correr y acá aparece esta información en Global Environment que dice replicadas. Dice que hay 100 observaciones y cada una de esas observaciones es el promedio de haber creado datos simulados que cumplían esas características. Entonces, para eso sirve el comando replicate, para repetir una acción muchas veces y que esa información se guarde. En este caso, he logrado repetir 100 veces una distribución y les he sacado promedios y acá me aparece la información de esos promedios. Listo. Luego, try catch. ¿Qué es try catch? Try catch es un comando que me permite detectar errores dentro de una función para avisar al que está usando que no se va a poder ejecutar lo que quiere hacer. Entonces acá, por ejemplo, ya hemos visto en la clase anterior la creación de funciones, ¿no? Acá estoy creando una función que se va a llamar seguro. Esa función necesita un input, acá hay un input, un argumento para que funcione. Y esa función lo que va a hacer es sacar el logaritmo de ese elemento, de ese input. Entonces, normalmente esa función debería simplemente tener esta forma. No debería tener esto, debería solamente hacer esto. Según lo que hemos visto ayer, esta sería la función. Una función que se llama seguro, donde le pones un numerito X y se calcula el logaritmo de ese número. Y ya está. Esa es la función. Pero en ocasiones las funciones no van a funcionar del todo bien, así que es necesario que aparezca un mensaje. Y para que aparezca ese mensaje, le pongo el tras.
try catch. En este caso, yo sé que no existen logaritmos de números menores a uno, ¿no? No existe el logaritmo para, para muchos valores, solamente existe el logaritmo de este uno. El logaritmo de uno es cero, pero con números menores no está definido el logaritmo. Entonces acá le estoy diciendo que cuando exista una advertencia, que muestre una advertencia, poniendo el mensaje advertencia, dos puntos, y la información de por qué está apareciendo el mensaje. Y que también ponga, en caso exista un error, ponga el mensaje error. En caso funcione eh, la acción, que ponga que ha sido una evaluación completa. Entonces, si yo voy a poner logaritmo de uno, me va a poner evaluación completa, logaritmo de uno es cero. Si le pongo logaritmo de menos uno, me va a salir eh, una advertencia que dice warning, que no existe el logaritmo de menos uno. Me aparece una advertencia de un warning porque no existe el logaritmo de menos uno, no está definido. Y si le pongo que me saque un logaritmo de la palabra A o de la letra A, me va a salir error, porque es imposible sacar el logaritmo de una palabra o de una letra. Entonces, en R hay una ligera diferencia entre warning y error. El warning quiere decir que no está definida esa acción para ese número. Y el error es que es imposible sacar esa acción para ese número. Probemos. Voy a definir acá. Voy a borrar esto. Acá estoy corriendo y ya está. Voy a decir, ejecuta esa función seguro para el input 10. Nos va a sacar el logaritmo de 10. Y acá me sale el mensaje que dice evaluación completada. ¿Por qué sale el mensaje de evaluación completada? Porque acá yo le dije que si esa acción finaliza exitosamente, que ponga el mensaje evaluación completada. Y además me sale que el logaritmo de 10 es 2,30. Ahora voy a tratar de aplicar esa función seguro al número menos uno. Y yo sé que no está definido el valor del logaritmo de menos uno, así que me va a salir un warning. Y acá me sale advertencia que el logaritmo de menos uno produce valores no definidos. Y luego, si le pongo seguro A, me va a salir un error porque no existe logaritmos de letras. Entonces, esto del try catch permite eso, permite poner mensajes para que el que está utilizando sepa si la acción se está completando, si hay un error o si hay un warning. Ya, chicos. Luego, esta parte de acá es un ejemplo que ustedes lo chequean luego. En este ejemplo está haciendo lo mismo que hicimos hace un rato. Está poniendo una semilla, está creando números aleatorios, 300 números aleatorios que siguen esta característica, que son, que llevan una distribución normal con promedio 2800 y desviación 550. Ese numerito esa variable que he creado la está separando por quintiles, lo está guardando con el nombre de f final, está sacando la mediana para cada quintil, bueno, el promedio para cada quintil, está sacando la desviación estándar para cada quintil y esa base la está guardando en formato CSV. Lo mismo que hemos visto hace un rato, solamente con otros datos. Y luego, bueno, acá de vuelta más ejemplos sobre el comando sobre lapply. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos lapply? Solamente que acá está sacando este ejemplo para una lista ficticia. Acá estoy creando una lista. ¿Se acuerdan que una lista es un conjunto de elementos que pueden ser matrices, nombres, palabras,
números, cualquier cosa. Acá estoy creando una lista que contiene el nombre A, el número 30 que es una edad, y un vector de ingresos que está compuesto por los números 2000, 2500 y 3000. Como se dan cuenta, esta lista tiene esta palabra Ana, tiene este número 30 y tiene un vector compuesto con tres números. Entonces, una lista permite tener varias cosas de diferentes tipos en un solo conjunto. Y esa lista la voy a guardar con el nombre mi lista. Y acá aparece mi lista en el Global Environment. Y acá dice, mi lista está compuesto por tres cosas, por nombre, edad e ingresos. Nombre es un carácter, es una palabra que es Ana. Edad es un double es un número, que es el 30. Y ingresos es un double 3, es decir, son tres números, que son 2000, 2500 y 3000. Le voy a decir acá que quiero ver solamente el elemento que se llama edad que está en mi lista. ¿Ya acá está? Me está mostrando el elemento edad que está dentro de lista. También otra forma de ver un elemento dentro de la lista es ponerle el nombre de la lista, que acá es mi lista, y ponerle entre estas barras el nombre del elemento. En mi caso, ingresos era este vector que tenía tres números y acá está. Si quiero saber qué tipo de elemento es cada uno que está dentro de mi lista, le pongo acá class. Class significa el formato, ¿no? Es un formato, es un número, es una palabra, es una matriz. En este caso, le estoy preguntando qué elementos hay en mi lista y dice, el elemento nombre es de formato carácter, es decir, una palabra. El elemento edad es un número y los elementos que están en ingresos también son números. En caso quiera modificar los elementos de mi lista, simplemente utilizo esta flecha que se acuerdan que es atribuir, ¿no? Entonces estoy diciendo, esta palabra Lima, atribúela al elemento ciudad que estaba en mi lista. Y ahora está cambiando o está modificando la lista con este elemento nuevo que es ciudad. Y finalmente, si quiero ver el contenido de mi lista, pongo solamente print, que es imprimir o mostrar los elementos de la lista. Y acá me aparece. Lista está compuesta por nombre, que es Ana, por edad, que es 30, por ingreso, que es estos tres números, y por ciudad, que es esta palabra Lima. Entonces, simplemente para mostrarles que una lista permite tener varios tipos de elementos juntos. ¿Ok, chicos? Eso. Ya, finalmente, en el sílabo que ustedes tienen de este curso, aparece R Markdown. R Markdown es una extensión de R que permite hacer documentos donde se muestre a la vez texto, comandos de R y resultados de R al mismo tiempo. Es decir, es un archivo que puede ser PDF, puede ser Word, puede ser una página web donde haya texto, haya códigos de R y haya resultados de R. ¿Cómo así? Veamos. Voy a poner acá, dice, acá hay un símbolo de más, que es crear nuevo documento, y acá dice R Markdown. Entro ahí y me dice, qué título le vas a poner? Le voy a poner acá cualquier título, le voy a poner reporte 1 y le voy a poner OK. Le pongo OK. Esto lo voy a borrar y voy a copiar todo esto que está en la sección 10. Voy a copiar todo esto y lo voy a pegar.
Solamente primero lo que he hecho es poner acá nuevo archivo, esa flecha, perdón, este símbolo de más, y le he puesto R Markdown. Eso ha creado, eso ha abierto esa ventana, le he puesto cualquier título, cualquier nombre a este archivo, y acá apareció una ventana nueva, borro todo eso y copio ahí todo lo que estaba en la sección 10 que dice Introducción a R Markdown. Y acá está. Y voy a ir luego acá que dice Canit. Acá hay un círculo azul que dice Canit. Y le voy a poner, bueno, hay tres opciones. Canit to HTML, Canit to PDF y Canit to Word. Es decir, quiero exportar esto a una página web, quiero exportarlo a un PDF o quiero exportarlo a un Word. Vamos a exportarlo a PDF y le voy a poner cualquier nombre. Voy a poner reporte uno. Y acá me dice que hay un error. Probablemente el error esté acá. Vamos a ver. Bueno, sí. Lo exporté en Word. Regresemos. Canit PDF, ¿no? Canit PDF. Y ya está. ¿Por qué lo puso a Word? A ver, déjenme chequear un rato. PDF. Voy a seleccionar todo esto. Copiar. Más. R Markdown. Ok. Borro todo esto. Copio esto. Vamos a poner reporte uno. Y por alguna razón me crea solamente. A ver, déjenme chequear esto. Ahora sí, acá está. Me ha creado un PDF donde dice reporte final, mi nombre, la fecha de hoy. Y acá hay una explicación que es un texto que dice introducción. Este es un ejemplo de informe generado con R Markdown, una herramienta que permite mezclar texto, código y resultados en un solo documento. Este archivo R Markdown se puede exportar a PDF, a Word, pero también a HTML, que es formato de página web. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Acá hay texto, simulación de datos. Acá está el código de R. Este código de R es para crear datos ficticios. Acá le estoy poniendo una semilla. Le estoy diciendo que haya 100, que haya 100 es el número n y que cree una base de datos eh, que se va a llamar SIMDF y que acá cree la variable ingresos, que va a ser un número que sigue una distribución normal, que va a ser 100 numeritos que sigan la distribución con un promedio de 2500 y distribución estándar 50. Va a crear un,
Va a crear la información llamada sector, que está compuesta por las palabras comercio, industria y servicios, y luego va a hacer un summary de esa variable, de la variable ingresos, y acá está el resultado de haber corrido este comando que es summary, ¿no? Cuando uno corre summary, aparece esto. Y luego, acá estoy diciendo, podemos observar que los ingresos simulados siguen una distribución aproximadamente normal centrada en 2500. Luego, acá hay de vuelta un código de R para crear un histograma. El histograma de la variable ingresos que está dentro de la base de datos SINDF va a tener el título distribución de ingresos simulados. El eje X va a tener un label o etiqueta que se llama ingreso mensual. La columna, perdón, el color va a ser azul claro y los bordes van a ser blancos. Este es el código de stat de R y acá está el resultado que es el gráfico que le he mandado a hacer. De vuelta, acá hay texto, acá hay el código de R, que acá es hacer una tablita de frecuencia de la variable sector, y acá está el resultado de, de esa orden que le di. De vuelta, acá hay texto, acá hay código de R, y acá hay el resultado de haber ejecutado esa orden. De vuelta, acá hay texto, el comando o la orden, el código de R y el resultado de esa orden. Y finalmente, texto. Pues como se dan cuenta, es una forma interesante de hacer un reporte donde se combina explicación en texto, que ustedes lo escriben, código en R, que ustedes lo ponen, y el resultado de R, que pueden ser gráficos o pueden ser tablitas. Y eso se puede exportar tanto a Word, PDF o se puede exportar a una página web. Es un rato no corría. Si no corre, en esta parte superior, solamente que aparezca title, author y date. Que no aparezca nada más. Creo que en el que yo les mandé aparecía más, aparecía, aparecía todo esto. Esa parte bórrale. Solamente que aparezca esto. Title, author y date. Y todo lo demás igualito. Acá en date aparece esta estructura que lo único que está diciendo es que ponga la fecha del sistema. Es decir, que va a poner la fecha de, del momento en que estoy ejecutando el, el archivo. Entonces, a ver, probemos ahora exportarlo a Word. Voy a poner acá can it to Word, exportar a Word, y acá está. Reporte final, Diego. Acá está la fecha que es la fecha de hoy, el texto, el código de R, código y el resultado de ese summary, texto, código y resultado, texto, código, resultado, texto, código, resultado, texto, código, resultado y texto. Ahora probemos ponerlo a HTML. Acá digo can it to HTML. Corre. Y acá abre esto que se puede publicar en Internet como una página web. ¿No? Y acá se ve bien bonito. Acá está el texto. Acá el código lo pone en un cuadradito en un rectángulo, para que aparezca, para que se diferencie de que es un código. Acá también en un rectángulo el código. Y acá en un rectángulo con un fondo más claro, el resultado de ese código summary. Texto, código y acá el resultado. Es una forma interesante de hacer reportes cuando tengo que presentar códigos.
¿Y cómo se hace eso? Bueno, ya dijimos que para crear ese Markdown, uno tiene que poner acá más, poner R Markdown y la estructura es la siguiente. Primero, uno tiene que definir el título, pone title, dos puntos y entre comillas el nombre del el título. Author, dos puntos, entre comillas el nombre. Y date le pone esto para ponerle la fecha de hoy. Si quieren poner una fecha particular, ponen simplemente ahí la fecha, ¿no? Pueden poner, no sé, 25/05/2025. Pero si quieren que se actualice solo a la fecha del día que se corre, ponen eso. Y luego ya empiezan a escribir el reporte. La parte que es texto la escriben como si fuera un Word. Todo esto que estoy poniendo acá, que estoy seleccionando, es texto. Y lo escribo como si fuera un Word. Introducción, este es un ejemplo. Acá le pongo este simbolito de almohadilla para que Stata entienda, pero R entienda que es un título y como es un título, lo va a poner más grande. Es como si fuera el título de la sección, entonces lo pone más grande y por eso aparece en azul. Pero todo lo demás lo pongo como si fuera un Word, simplemente escribo, escribo. Y cuando tenga que poner código, por ejemplo, todo esto de acá es un código de R, lo pongo dentro de esta estructura. Es decir, pongo rsetup include true. Eso quiere decir que solamente se va a incluir en el reporte si corre, si funciona. Si no funciona, no lo va a incluir en el reporte. Y lo cierro con este símbolo de acá, pero con ese símbolo de comillas acá. No son comillas, son comillas simples, ¿no? Abro con estas tres comillas simples y cierro acá con esas tres comillas simples para que R, para que este código entienda que eso es, que esto es parte de un código de stack, de R, perdón. Luego, internamente, R va a ejecutar esto y lo va, y el resultado lo va a poner abajito. De vuelta acá. Le pongo almohadilla para indicar que es una nueva sección y va a poner esto en grande, como si fuera un título. De vuelta, acá estoy abriendo R y le estoy indicando la orden, el comando, el código que tiene que ejecutar. Luego, cuando yo ejecute todo esto, esto también se va a ejecutar y el resultado se va a poner abajo. Acá pongo texto, esto en almohadilla para que entienda que es una sección nueva. De vuelta, acá escribo el código siempre abriendo con estos comillas simples. Y así, ¿no? Todos, como se dan cuenta, estoy incluyendo código de R. Acá está, esto es código de R, pero siempre dentro de esta estructura para que entienda que no es texto, sino que es código. Y cuando acabo de escribir, simplemente lo exporto. ¿Qué me dice acá? Mm, Me dice, látex no está instalado. Y eso es posible que no esté instalado. Si no está instalado látex, copiemos esto que dice tinytext install tinytext. Y voy y corro esto.
LaTeX es un lenguaje de programación que sirve para hacer documentos en formato académico. Entonces, ustedes en alguna vez han visto papers en LaTeX. R también permite ejecutar textos en LaTeX, pero hay que instalar el comando que se llama TinyText. Acá está instalando. Este Markdown necesita que esté instalado LaTeX porque, si se dan cuenta, en los reportes que hemos creado, en el reporte que hemos creado hace un rato, esto está en LaTeX. La característica de LaTeX es que es un archivo de alta resolución y como se dan cuenta, la forma de los textos es de alta resolución y también de los gráficos. Si yo acerco un montón, no se pixelea. Es muy buen gráfico y eso se permite hacer con látex. Y acá me dice que parece que no estaba instalado en mi computadora, así que lo estoy instalando para que pueda funcionar sin ningún tipo de error finalmente. Esto de R Markdown no es tan usado, al menos en economía. Es más utilizado para ingenierías o es más utilizado para carreras que ven programación más avanzada. Pero de todos modos es bueno que lo sepan, que sepan que existe, porque muchos manuales de R, de Stata, de Python, son creados con con el Markdown. Ahí voy a buscar un manual de R en internet ahorita para mostrarles que es así. A ver, vamos a buscar acá. Ya, por ejemplo, esto. Acá he encontrado este manual de R que aparece en internet, dice Freddy Hernández y Olga Usuga. Y cuando ustedes entran acá a sus secciones, noten de que es muy parecido a lo que hemos, al Markdown, ¿no? Texto, código y el resultado de esa acción que le pedí que haga. Texto, código y el resultado. Texto, código y resultado. En todos, ¿no? Vamos a ir más abajo. Acá. Texto, código, resultado. Texto, código, el resultado que es un gráfico, ¿no? En todos. Texto, código, resultado. ¿Cómo hacen estos autores esos manuales así explicados con código y sus resultados y texto? Con el Markdown. Y permite presentar reportes, informes, manuales de forma bastante didáctica. Y no solamente sirve para R, sino también puede servir para otros programas. No solamente para que sepan que existe,
y que eventualmente pueden utilizarlo si quieren hacer reportes detallados sobre algún tema o sobre su tesis o sobre algún ejercicio que tengan que hacer. ¿Qué chicos? ¿Hasta ahí preguntas? Profesor, Cuéntame. a mí no me aparece esa opción. Sí tengo esa opción, pero no, al momento de correrlo dice que no está instalado. Y lo instalo y no sé, creo que algo está fallando y no, igual no se abre esa opción. ¿Puedes compartir pantalla? Sí, un momentito. Ahí está. ¿No estás compartiendo? ¿No se ve? Ahora recién. A Ah, ver, ya. le dije que copien toda esa sección a otro. Tienes que poner crear nuevo archivo, Aquí, ¿no? ahí R En Markdown. Mac. Ajá. Ajá. Todo lo que estaba en, Y en esa sección lo copias. aquí Ah, te aparece dice, esto, esta ventana. tienes un R antiguo, dice. Ah, ya. Am, Entonces por la versión, porque ya lo he instalado, no, igual no funciona. ya, dame un segundo. Anotemos esos tres comandos que aparecen ahí. Knit, Markdown y R Markdown. Y Ok. vayamos a lo siguiente. A ver, dame un segundo. Recuerdan que nosotros vimos que para instalar un paquete había que poner install.package, paréntesis, comillas, y en las comillas poner el nombre de los paquetes. Entonces vamos a copiar esos tres nombres, que es KR, Ay, el otro era Markdown y el otro era R Markdown. Entonces, en el chat he puesto los tres últimos mensajes. Entonces ponemos eso en R. ok. A ver, copia esas tres líneas y córrelas. Sí, un momentito. ¿Dónde está el mensaje? Ah, ahora seleccionar esas tres y corre. Esperas ahí.
Y ahora intenta abrir. Lo vuelvo a instalar. Ya está instalado. A ver, ponle yes nomás. A ver, Ya debería yes. estar. Ahora prueba de vuelta. Sale lo Ah, ya. mismo. Cierra tu R y vuelve a abrirlo para que actualice Ok. la instalación. Ya. Listo, listo. Y algo más. Aún, El R que ah, instalaste, ¿lo instalaste recientemente o hace tiempo? no, lo hice hace, no sé, un año creo. Entonces también trata de actualizar tu R. Ujú. Probablemente no quiere Sí, tal vez instalar sea porque es. eso, porque igual me sale todavía la ventana. Sí, trata de actualizar tu R Esa porque ventana. el Markdown, como es una herramienta un poco avanzada, suele cambiar su estructura rápido. Pero me avisa si al actualizar R sigue sucediendo lo mismo. No debería. Ya, profesor, gracias. Ya, chicos, me pasé 9 minutos. Me quedo igual un rato si alguien tiene preguntas o no le corre alguna parte. No es necesario llamar lista porque igual Zoom me da un reporte de los que se conectaron, así que no hay problema. Entonces, con esta de hoy cerramos esta parte que era programación en R. La siguiente clase ya es análisis de datos con R. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora solamente es comandos básicos. En la siguiente ya vamos a aprender a utilizar bases de datos reales, hacer gráficos, exportar gráficos, cruzar información más interesante, hacer reportes más completos. Ahora solamente ha sido como que lo básico, básico, básico. La siguiente ya vemos cosas más complejas. Y me olvidé poner la tarea. Durante la semana les voy a escribir para dejarles un par de tareas. Igual les voy a dar bastante tiempo para que lo hagan, para que tengan, para que se pueda evaluar y finalmente Nuria pueda tener registro para darles un certificado o no sé cómo es el proceso de este curso. Y chicos, eso es todo por hoy. Ya nos vemos en la siguiente. Cuídense. Y hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. No, profesor. Hasta luego, profesor.